Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 4. El vagabundo Dios Espada. Parte 1. En verdad qué pena. Al final, me perdí el espectáculo. La princesa Alice suspiró y expresó sus sentimientos. Ella se encontraba actualmente en la región de Kanto en Japón. Esta fue la primera vez que visitaba de nuevo después de varios meses desde el incidente con el gran sabio igualando el cielo, Sam Wukong. Como la última vez, ella solo estaba de visita como ectoplasma. La princesa Alice tenía una gran experiencia en el uso del poder espíritu de detección psíquica. Este poder especial era extremadamente raro. Solo una pequeña cantidad de las micos eran capaces de aprenderlo. A través de este tipo de poder espiritual, se podría separar el ectoplasma del cuerpo y enviarlo a lugares lejanos. Naturalmente, la alimentación no era posible en esta forma, reduciendo así el placer de viajar a la mitad por lo menos. Sin embargo, otros placeres se ganaban a la inversa. Como ahora, Alice estaba haciendo un uso flexible de la ventaja del ectoplasma, siendo capaz de moverse suavemente a través del aire, para disfrutar de un viaje a través del cielo. Mientras que volaba en el cielo sobre la ciudad de Minamibusou en la prefectura de Chiba, ella bajó la vista hacia las montañas relativamente a baja altitud por debajo. Las montañas llenaron todo su campo de visión. Solo dispersas casas salpicaban el paisaje escasamente. La densidad de la población era probablemente baja en esta área. Quiero confirmar el paradero del legendario héroe, al menos. Había muy pocas personas que podían saborear personalmente el paisaje desde 500 metros en el aire. Mientras disfrutaba de este privilegio, Alice fue recibida por el resplandor de la mañana. Varias horas habían pasado desde la batalla entre el reavivado Rey Delfín y los dos asesinos de dioses, Kusanagi Godou y Luo Quilian, por lo tanto, ahora era mañana. Tras la noticia de Payas Atenas, Alice había entrado en las Filipinas anoche. En cuanto a las noticias sobre la intención de la antepasada divina de aterrizar en Japón, así como la llegada del Rey Delfín, ya había recibido informes del personal de Vitenagemot estacionado en Tokio. Al tener conocimiento de estos grandes eventos, se apresuró a Japón, pero la batalla ya había terminado. No hay nada que hacer, pensó, al menos voy a utilizar este viaje a través del cielo como una oportunidad para explorar mientras estoy en ello. Debo reunirme con Kusanagi-sama tan pronto como sea posible. Me pondré en contacto con Erika tan pronto como salga el sol por completo. En cuanto a su eminencia Luoao, no se puede hacer nada, voy a tener que prepararme y tomar una apuesta. Alice nunca había conocido a la aceina de dioses proveniente del sur de China. La otra parte, probablemente no reconocería a Alice tampoco. Solo el nivel de líder del Vitenagemot no alcanzaba hasta el momento a los ojos de la sin par Luo Quilian. Debo aprovechar esta oportunidad para establecer relaciones más profundas, justo como Alice estaba pensando eso. De repente, sintió una ráfaga de aire aterrador, escalofriante. Como ectoplasma, no se suponía que debía sentir frío en primer lugar, que estaba pasando bruscamente. Su cuerpo se sacudió y empezó a caer hacia el suelo de Minamibusou. En lugar de bajar intencionadamente su altitud, esto se debía a que de pronto se volvió incapaz de volar con estabilidad. El poder está siendo succionado. Alice se dio cuenta de que el poder mágico fue aspirado continuamente hacia afuera desde su ectoplasma. A este ritmo, además de no volar, incluso el estado de separación del cuerpo espiritual sería difícil de sostener. Ella tenía que volver a su cuerpo durmiente tan rápido como fuera posible, Alice en la mansión de Greenwich. Un siniestro viento. Al sentir la estimulación de los sentidos espirituales, la más poderosa Mikoime de Europa dio un susurro. El viento era especialmente fuerte esta mañana. Alice había estado disfrutando de la sensación de pasear por el aire en medio de fuertes vientos. Sin embargo, su conciencia estaba empezando a volverse un poco turbia. Estaba casi en su límite. Debo regresar primero en este momento. Pero no es interesante, quitándole importancia al incidente, absolutamente no puedo seguir estando no involucrada. A pesar de ser una princesa de noble cuna, ella también fue impulsada por un sentido de curiosidad morbosa. Mientras que susurraba estas palabras de determinada trágica afectación, la princesa Alice volvió a concentrar su concentración para tener a su ectoplasma volviendo de emergencia a suelo inglés.
Parte 2. El resurgimiento del Rey Delfín. La noche anterior había traído un buen número de noticias a Japón. Primero fue el meteoro chocando en la parte sur de la península de Bouzou. Muchas personas fueron testigos de ello, la pista de un misterioso objeto volador que caía desde la órbita de los satélites. Esto aparentemente había causado una conmoción en las regiones de Chiba, Tokio y Kanagawa que rodeaban la bahía de Tokio. Inmediatamente después, los medios de comunicación descubrieron e informaron sobre el cráter del meteoro dejado atrás en las montañas de Minami-Busou. Esto también trajo relativamente gran malestar a la gente de Japón. Sin embargo, esto no era más que el preludio. Después que la isla flotante se estrelló, antes de que el Rey Delfín despertara, una aurora de oro brillaba en el cielo nocturno. Este fenómeno no se limitó al cielo por encima de Godou y los demás. Su escala era lo suficientemente amplio como para cubrir todo el cielo por encima de la llanura de Kanto. Esto incluía toda la región de la prefectura de Kanagawa, ciudad de Tokio, prefectura de Saitama, prefectura de Chiba e Ibaraki, así como partes de las prefecturas de Tochigi y Gunma. Por otra parte, los fuertes vientos habían estado soplando desde principios de esta mañana. Especialmente en el centro de la ciudad de Tokio, uno fácilmente podría conseguir ser golpeado por los vientos de gran altura si no les prestara atención. En este punto, el control de la información normal no sería posible. Godou suspiró. Las clases no fueron canceladas al día siguiente después de los fenómenos extraordinarios. Desde la mañana, los compañeros de clase y profesores habían estado distraídos e inestables. Después de pasar las lecciones de todo un día con ellos, fue después de la escuela para Godou. A su lado, Liliana asintió. Después de todo, los fenómenos sobrenaturales fueron observados sobre una zona bastante grande. Lo que ocurrió anoche también dio lugar a las noticias más importantes fuera de Japón, Erika les informó. Ya que era después de la escuela, todo el mundo estaba en sus uniformes. Por otra parte, viajaban juntos a la torre de Tokio en el barrio de Sumida, en su camino a la plataforma de observación mediante un ascensor de alta velocidad. Sin embargo, también es gracias a la situación actual que el sellado de la torre de Tokio no ha causado una conmoción. El ascensor se detuvo y las puertas se abrieron justo cuando Erika terminó. Godou entró en la plataforma de observación con las dos caballeros. Esta planta estaba a 350 metros sobre el nivel del suelo. En lugar de las paredes, una ventana de vidrio de 360 grados ofrecía una visión completa de los rascacielos de la metrópoli de Tokio. Godou había estado aquí antes. Pero hoy en día, la plataforma de observación era completamente diferente. Colocada sobre el suelo había una alfombra de color rojo suave que se sentía como si los talones de uno se hundirían en ella. Todas las mesas y muebles en la recepción, la tienda de recuerdos oficiales, la cafetería y el restaurante habían sido ya fuera movidos o hábilmente disfrazados para no llamar la atención. Trasladado aquí como un sustituto había un conjunto minimalista de muebles que incluía un sofá y una mesa de diseño exquisito. Elegante y relajado, la decoración interior se asemejaba a la de un pasillo de hotel suscribido a un estilo de sutileza. Bueno, solo si uno tuviera que pasar por alto el detalle de que su ubicación era a 350 metros sobre el suelo con una amplia visión. Al lado de una ventana especial de vidrio, 5 metros de espesor. El líder de una secta demoníaca Loquilian estaba sentado en una postura de meditación con el cielo azul de Tokio como telón de fondo. Actualmente, la plataforma de observación del rascacielos, así como la galería de arriba habían sido requisadas para su uso como sus alojamientos. La noche anterior, el Comité de Compilación de Historia había emitido una orden de requisar y aplicar la redecoración de emergencia. Ella probablemente no va a comprobar, estando obediente en suites de hoteles o casas de huéspedes estatales. Incluso si renunciáramos a todo el edificio nacional del Parlamento o el Ayuntamiento de Tokio, temo que su eminencia todavía no estaría satisfecha. Amakasu había ofrecido estos comentarios la noche anterior. Por otra parte, Loquilian había fruncido el ceño con aburrimiento después de haber sido traída aquí, pero al menos, la vista desde la estructura más alta de Japón, parecía suficiente para aplacar su orgullo. Ella no expresó el rechazo con frialdad. En la actualidad, la torre de Tokio estaba completamente sellada, permitiendo solo que el personal autorizado pudiera entrar. ¿Cómo está tu condición, Nee-san? No es especialmente bueno. He estado practicando Neigong a lo largo de toda la noche hasta la mañana, tratando de recuperar mi energía perdida, pero el progreso ha sido limitado. Su hermana jurada respondió con gravedad a la pregunta de Godou. Al parecer, ella estaba sentada con las piernas cruzadas en posición de loto, similar a la meditación zen, por el bien de practicar Neigong, un conjunto de respiración china,
meditación y disciplinas espirituales. Además, un grupo mixto de género de 10 y más personas estaban de pie en una línea a una ligera distancia de Loquillian, a la espera de órdenes como asistentes de palacio. Algunos estaban vestidos con trajes mientras que otros tenían camisetas y trajes. Eran presumiblemente el personal del Comité de Compilación de Historia, así como subordinados de la familia Lu de Hong Kong. Todos ellos estaban de pie en posición firme y sin un solo movimiento, tan nerviosos que sus cuerpos estaban rígidos. Probablemente sabían que cualquier error al frente de su eminencia, por pequeña que fuera, daría lugar a un duro castigo. Sin embargo, también había otros, aparte de este grupo. Seisui Nena, Marilla Yuri, así como Amakasu Touma. Estos tres podrían ser considerados conocidos más cercanos a su eminencia Luoao. Con el fin de ayudar a los huéspedes que vienen del país vecino para que se sientan como en casa, habían estado parados en la torre desde la madrugada. Las Himemikos estaban vestidas formalmente, en otras palabras, como doncellas. Lo siento por hacer que las dos falten a la escuela debido a Nee-san. Por supuesto, el hecho mismo de estar en Tokio era equivalente a faltar a la escuela por ENA, pero vamos a saltarnos eso. Mientras hablaba con ellos, Godou se dio cuenta de que la normalmente alegre ENA estaba enfadada mirando a su compañera Miko en una rara vista. Además, el rostro de Yuri era terriblemente pálido. Parecía que estaba sufriendo. Ustedes dos están bien. Escúcheme, Su Majestad. Yuri había estado ocultando el hecho de que estaba teniendo una fiebre alta. Ella dijo que habría sido obligada a descansar hoy si hubiera confesado la verdad. Ello no cuenta como una fiebre alta. En este momento, todavía puedo moverme. Confrontada con palabras de enojo de su amiga, Yuri respondió con timidez. Ella era definitivamente inestable sobre sus pies. Godou caminó hacia su lado y se estiró. ¿En serio? Esta fiebre es muy alta. Godou-san. Godou examinó su cara mientras se tocaba la frente, sorprendiendo a Yuri. La chica, que no podía ser considerada resistente en primer lugar, también había arruinado su salud recientemente. A medida que era una Yamato Nadeshiko con un fuerte sentido de la responsabilidad, ¿se esforzaba en exceso a sí misma en un momento como este? Preocupándose por este hecho, Godou sintió el calor de su mano similar a la de su mano más cálida. Lo siento, Nee-san, quiero que Marilla tome un descanso. No te importa, ¿verdad? Ella es la Miko que te sirve. Simplemente haz lo que quieras. Aun a riesgo del rechazo, Godou tenía la intención de insistir en dejar irse a Yuri. Sin embargo, su hermana jurada asintió con generosidad. Yuri inclinó la cabeza en la vergüenza. Debe ser la hora de que su mano. Todo el mundo está mirando. Solo después de que ella balbuceó hizo que Godou se diera cuenta. Su mano había estado tocando la frente de la Himemiko todo el tiempo. Retiró la mano frenéticamente. Aunque se preocupaba de si su repentino acto de incorrección desagradaría a Yuri, su cara era roja por razones aparte de la fiebre y ella también parecía un poco feliz. Vaya, qué cambios repentinos experimentan algunas personas, Godou. Incluso el acto de tomar su mano funciona para hacerte tan nervioso. Al final, sus relaciones femeninas han progresado con éxito al hacer la mayor parte de los errores no corregidos. A pesar de que es un poco inapropiado decir esto, pero Ena se siente un poco celosa de Yuri. Erika observó con desagrado, lo que provocó que Liliana y Ena concurrieran. Frente a las reacciones de sus compañeras, Godou tímidamente llevó a la avergonzada Yuri hacia el sofá y la obligó a sentarse. Por cierto, ¿a dónde fue Jingwa? Para explorar. Le ordené que usara las piernas y los ojos para encontrar el escondite del rey delfín, y entonces informarme. Le declaré, has de lograr esto, incluso a costa de esta magra vida, y mi joven águila salió corriendo. Godou había hecho su pregunta para cambiar de tema y la excesivamente estricta maestra respondió inmediatamente. Lu Jingwa probablemente estaba corriendo por toda la vasta península de Bouzhou en este momento. O tal vez, este honorario sobrino, un experto en el manejo de situaciones delicadas, estaba en algún lugar en el momento, en busca de una oportunidad de aflojar. Mientras Godou se imaginaba esta escena, su hermana jurada mayor tomó la palabra, sin darse cuenta de la dificultad de su discípulo, hablando de eso, que muy considerado de tu parte. ¿Yo? ¿Qué quieres decir, Nee-san? La trajiste a mi servicio en lugar de mi joven águila, ¿verdad? Las palabras de Loquillian traicionaban a su firme creencia de que ella era el centro del mundo, capaz de interpretar todo para su propio beneficio. Godou siguió su mirada para verla a ella, referida por la líder del culto, la chica italiana rubia demoníaca, Erika Blandelli. Ya me di cuenta en nuestro anterior encuentro, que el rey de Japón, Kusanagi Godou, posee un ayudante muy serio.
De todas las personas que he conocido, podría ser considerado un talento sobresaliente con una inteligencia excepcional. Alguien muy cualificado para ser mi asistente, Luoao. Asistente. Su eminencia, me siento abrumada por su buena alabanza. Mientras que Godot se sorprendió en gran medida por el inesperado nombramiento de deberes, Erika inclinó de inmediato la cabeza. Perdone mi indignidad, señor cardenal, pero si debo complacerla, estoy dispuesta a ofrecerle mis servicios a su lado. Es agradable. Chica, si mi memoria no me falla, tu nombre debería ser Erika. Estoy muy honrada de que su eminencia pudiera recordar el nombre de Erika Blandelli. Oro me perdone por mis numerosos cargos de imprudencia hacia usted en el pasado. Que realmente impertinente de mí. Son circunstancias atenuantes. No me importan. Erika no le temía a esta tirana autoconsciente, su eminencia Luoao. En lugar de la extrema deferencia, sería más exacto describirla como frente a frente contra el líder de la secta con sinceridad y elegancia educada. A pesar de que su oponente es alguien que posiblemente podría regañar, insolente, y ordenar que los ojos de una persona fueran arrancados por hacer contacto con sus ojos. Al observar su interacción, Godot suspiró, ahora veo. Jingo había recordado otra vez que, maestra se enoja al instante si encuentra nuestro discurso carente de modales, pero si uno fuera a tratarla con la máxima humildad y atención, ella también montaría en cólera a nosotros por mostrarnos demasiado sumisos. Es un total dolor. Sin embargo, el dominio del intrincado equilibrio era precisamente uno de los talentos de Erika. La forma en que ella estaba tratando a un huésped importante sería un ejemplo del libro perfecto de los valores tradicionales chinos. Lo más probable es que la inteligencia de Erika debía haber dejado a la jurada hermana de Godot con una profunda impresión durante su encuentro anterior en Nikko. Lily, ¿puedo molestarte para preparar una taza de té? ¿Usted quiere que yo lo haga? Nuestra invitada importante en este caso podría considerarse bastante poderosa incluso entre los aceicnos de dioses. Además de eso, ella es la hermana mayor jurada de Kusanagi Godot. Incluso si es simplemente una simple taza de té, espero que ella pueda disfrutar del sabor de la más alta calidad. Buen punto. Erika estaba emitiendo órdenes elegantemente como una reina de un palacio. A pesar de quejarse sin parar, Liliana todavía se acercó a todo el conjunto de herramientas para preparar té. Como resultado, el personal de pie en una línea en la plataforma de observación claramente respiró un suspiro de alivio. Ellos se sintieron aliviados de que ya no fueran necesarios para servir a la líder de una secta demoníaca con sus vidas en línea. Naturalmente, no había instalaciones de alojamiento construidas sobre esta plataforma de observación. La capacidad para la estancia de un VIP aquí era bastante incómoda. El personal alojado aquí estaba tratando con todas sus fuerzas para proporcionarle todas las comodidades posibles. La única cosa en la que tenían suerte era que Loquillian era alguien que tenía su residencia en un convento en las montañas, para empezar. Ella no buscaba la habitabilidad o comodidad en sus alojamientos. Por el contrario, ella se preocuparía bastante por la posición y el estilo digno de su identidad y estatura. La ventaja de la estructura más alta de Japón demostró ser muy eficaz como medio para aplacar sus demandas. 10 minutos y más después, Godot y los otros comenzaron a beber el té negro. La que estaba sentada en el lugar de honor en calma sin prisas, sola en el sofá, era naturalmente Loquillian. Sentado en el sofá de la derecha estaba su hermano jurado Godot con Yuri. En el sofá que quedaba estaba Erika, nombrada directamente por su eminencia. Liliana, Ena y Amakasu permanecieron de pie en un lado. Esta era la plataforma de observación a 350 metros por encima del suelo. Por otra parte, los vientos eran particularmente fuertes en la actualidad. Y mucho menos el suelo, incluso la propia torre de Tokio crujía. Sin embargo, a ni una sola persona le importaba. Algo mucho más peligroso estaba flotando en algún lugar de Japón en este momento. En realidad, oí que Lucrecia-san mencionó esto antes. Si puedo encontrar la verdadera identidad del Rey Delfín, mi espada de Beretragna puede ser más poderosa de lo normal. Godot habló lentamente. También repitió el toque de «érase una vez», en un determinado lugar, de Lucrecia sola. Esta es la línea de apertura estándar en las leyendas japonesas. Pero en realidad hay demasiadas historias populares. Me gustaría que pudiéramos averiguar qué leyenda es. Después de escuchar las noticias muy inciertas, Amakasu murmuraba para sí mismo. Las leyendas básicas relacionadas con los héroes de acero se incluyen principalmente a asesinos de demonios en cuentos como Momotaro, Kintaro, Sutendouji. Si además tenemos en cuenta otros demonios y espíritus, también están el hombre de fuego Yotoko, el tuerto Monkitotsume Nyudo, la montaña Akyama Uba, el perro celestial Tengu.
capaz de enumerar a cabo toda una serie de candidatos. A pesar de eso, la amplitud del agente especial de conocimiento permaneció impresionante como siempre. Según él, las leyendas que poseían los elementos vitales de los demonios, montañas, fuego, un solo ojo, unos no solo procedían de pueblos y ciudades, sino que también en las tradiciones orales de la población fabricadora de hierro que vivían en las montañas, así como poblaciones mineras. Un héroe de acero es la existencia personificada de una espada de hierro. Supongo que esta leyenda proviene de un cierto conocimiento de retención de tribu y habilidades relacionadas con el hierro. Después de escuchar a Amakatsu, Liliana entró en una profunda reflexión también. El rey delfín, que seguía siendo un misterio hasta ahora, sus características incluían usar un arco, vagar por leyendas sin fin a lo largo de la misma línea que se encuentran ampliamente distribuidas a lo largo de este y oeste del continente euroasiático. Su fuente parecía más probable ser en Asia en lugar de Europa. Y teniendo en cuenta la conexión con el folclore japonés, esto se está volviendo cada vez más incomprensible. Luego está el oráculo que Yuri recibió: un malvado dragón en el mar. El dragón llamando el viento y las nubes para borrar el cielo y el sol. Los relámpagos para iluminar el mar. El rey disparó una flecha, perforando el pecho del dragón. Ena recitó este verso antes de lanzar una mirada al maestro ninja y gruñón. Hey Amakatsu-san, ¿puedes recordar qué libro tiene escrito esta línea? No, lo siento mucho. Yo podría haber cometido un error. En este momento, se escuchó una alerta de mensaje de texto. El teléfono celular de Ena. Seisui Ena normalmente se preocupaba poco por esta herramienta de comodidades modernas, con frecuencia dejándolo descargado. Oh, es de Kamakura Shioko. Maravilloso, va a llegar a la estación de Tokio pronto. ¿Deliberadamente llamaste a la Hime Miko de Sagami durante esto? Perdóname por ser grosero, pero en las condiciones actuales, no es como si ella pueda ayudar mucho, ¿verdad? Amakatsu le comentó a Ena, quien estaba comprobando el texto de su teléfono móvil. Sin embargo, la Hime Miko de la espada se limitó a sonreír. No se preocupe. Shioko está planeando usar su fuente de espíritu, anónimo, para eso, Amakatsu-san. De repente, al oír su propio nombre, Amakatsu se sorprendió tanto que cayó un poco hacia atrás. Esto no parecía como una reacción habitual de la gente que había fallado en ayudar. Godou se sintió un poco desconcertado. ¿Qué clase de poder es? Shioko es actualmente la única Hime Miko capaz de usarlo. Es un poder espíritu especial para manipular y volver a escribir las memorias de alguien. Aparte de reescritura, podría ser utilizado para buscar la mente de alguien, para localizar los recuerdos del pasado que el sujeto ha olvidado. Espera un segundo. Amakatsu interrumpió en estado de pánico. Recuerdo que hay muy pocos casos de éxito cuando se utiliza anónimo para la búsqueda de memoria. Y poner la mente a través de esto y eso, hay una posibilidad de causar trastornos de la memoria en el tema. ¿Cuánto sabe de ti, Amakatsu-san? Sin embargo, la probabilidad es de solo 1 de cada 20 o 30. Debería estar bien. Probablemente bien. Por favor, no esperes que sea optimista hacia efectos probabilísticos. Pero Kaoru-san ya ha acordado. Vamos, esto es algo donde los deseos de la búsqueda en cuestión deben considerarse en primer lugar. En respuesta a este tipo de orden administrativa no razonable, solo puedo protestar por ausencias injustificadas a través en el trabajo o para entregar mi carta de resignación. El Sutra de los 6 Paramitas. Mientras la disputa se estaba calentando, Erika pronunció de repente un par de frases en voz baja. Un antiguo texto budista. El Sutra de los 6 Paramitas. Esta es una de las historias recogidas en su interior. Cuando un malvado dragón apareció en un determinado reino en el pasado, el rey disparó una flecha, perforando al dragón. Justo en el pecho. También hay una teoría según la cual el rey era la reencarnación noble y virtuosa de un bodhisattva. Bajo la mirada de sorpresa de todos, la rubia habló ligeramente. Como un mago que provenía desde una casa de prestigio, Erika Blandelli era un genio que había recibido una educación de élite. Sin embargo, ella nació y se crió en Milán y no debía haber memorizado clásicos budistas orientales. Justo antes de que Erika hablara, la belleza sin par en el sofá adyacente, cuya sonrisa valía innumerables riquezas, al parecer, hizo una seña con un gesto indiferente de su mano antes de susurrarle unas palabras a Erika. En este momento, estas tranquilas palabras pronunciadas por Erika consistían precisamente del conocimiento impartido por su eminencia, la valerosa e inteligente Luoao. Parte 3. Método Doctrina Esotérica de Akasagarba. Esta era una de las técnicas místicas practicadas por Loquillian. Los practicantes ganaban completo dominio de los contenidos de los textos budistas, memorizando cada palabra después de una sola lectura.
Este era un hechizo para la obtención de la memoria sobrehumana mediante el canto del encantamiento de Akasagarba con devoción centrada. Un libro que grabe una historia de asesino de dragón idéntico a esta frase. Que yo sepa, no hay más que el Sutra de los 6 Paramitas. Sin lugar a dudas. La misma técnica que se rumoreaba que había dominado el gran maestro Kukai, nada menos esperado de su eminencia. Después de escuchar la afirmación de Loquillian, Enna no pudo evitar sentirse sorprendida. Godot sentía lo mismo. Incluso cuando no estaba en condiciones óptimas después de agotar su Loquillian seguía mostrando muchos tipos de talentos excepcionales. Todo lo que uno podía hacer era sentirse muy bien acogido e impresionado. Por otra parte, Godot se sintió muy sorprendido por el hecho de que esta historia se originara a partir de un texto budista. Estaba pensando que este tipo de escritura solo registraba las doctrinas budistas o proverbios. No sabía que existían leyendas y mitos también. Desde el punto de vista de la difusión cultural, el budismo fue tal vez una herramienta de influencia muy poderosa. Mostrando un vasto conocimiento en este tiempo todavía, dijo Amaterasu. Usando la línea de apertura de una historia como esto sucedió en el pasado, los mitos de toda Asia se convirtieron en los proverbios de Buda y se registraron. De hecho, así es como fueron escritos muchos textos budistas. Hay muchos. Felizmente, reveló su conocimiento. Como de costumbre, un minuto más Amaterasu comenzó de nuevo. Por ejemplo, después del periodo de los 3 reinos y el imperio de la dinastía Jin en China, se convirtió en la era de las 5 etnias y los 16 reinos, el aumento de los reinos gobernados por tribus nómadas. Un periodo tumultuoso de la guerra muy superior a la descrita en los registros de los 3 reinos. Hacia el final, se produjo un anhelo de tranquilidad interior que se convirtió en la corriente dominante en la mentalidad. En aquel entonces, los diferentes reyes de violentos estados militares confirieron respetar el budismo en el estado, una religión extranjera. Por lo tanto los budistas lo extendieron y promovieron por todos lados a la vez. ¿Qué hay de Japón? En el caso de Japón, el budismo llegó junto con la tecnología avanzada y fue vista como una ideología religiosa y conocimientos avanzados. Las clases educadas y privilegiadas, teniendo un gran esfuerzo para atraer en el budismo, no desapareció. Rápidamente tampoco. Aquellos entre los japoneses que fueron educados en la cultura china también fueron capaces de leer e interpretar los textos budistas procedentes de China que habían sido traducidos al chino. Amaterasu continuó a un ritmo más rápido. El Rey Delfín probablemente se originó en algún lugar de Asia. Su mito comenzó por primera vez como la leyenda de un héroe en Eurasia, extendiéndose hacia el este y el oeste a través del continente en formas alteradas a través del movimiento del comercio y la migración. Entonces, partiendo desde allí, se dio a conocer a las personas instruidas en varios países de Asia, en forma de un proverbio budista, extendiendo aún más lejos con enmiendas menores a los elementos fundamentales de su mito. Es posible que su historia tiene sus raíces aún más profundamente en toda Asia que nos imaginamos. Amaterasu se hundía poco a poco en su propio mundo. Sin embargo, nadie lo detuvo. Si la verdad no se podía comprobar de forma instantánea a través de la visión espiritual, como de costumbre, entonces la respuesta correcta solo se podría encontrar a través de la inteligencia y el conocimiento. Además, tal vez en este momento, Amaterasu era la persona más cercana a la respuesta. Vamos a organizar los puntos clave. Es el hombre que venció a los dragones o reyes demonios. Los objetivos vencidos podrían también ser sustituidos con monstruos u ogros malvados. También está la parte del errante, él es un viajero, sin morada permanente. O tal vez estaba en medio de un viaje hacia algún destino. Mientras escuchaba su monólogo, Godot de repente se dio cuenta. En algún momento en el tiempo, Loquillian había comenzado a mirar a la cara del agente especial con conocimientos que a menudo estaba jugando a lo mudo. La diosa Circe dijo que estaba relacionado con la genealogía de Largo. Viajando en ese barco había un grupo de héroes que se habían hecho a la mar en busca de un vellocino de oro. Fueron marineros aventureros. Héroes en un viaje por mar. Un malvado dragón en el mar. Textos budistas. Libros chinos. Llegando a Japón. Vencedor de los demonios maligno. La isla de ogros. En otras palabras, si ese es el caso. Luego, después de varios minutos de pensamiento profundo, Amaterasu Touma dijo un nombre en voz baja. Fue la primera vez que Godot oía este nombre. Erika, Liliana, Yuri y Enna no parecían tener ni idea tampoco. Tal vez no era un personaje particularmente famoso. Sin embargo, alguien asintió solemnemente. Ya veo, es precisamente lo que usted dice. Estoy de acuerdo en su totalidad. De pie en la cima de la sabiduría, la fortaleza de guerra,
Su eminencia Luoao aprobó. Es una vergüenza enorme para que, Luoao, hubiera pasado por alto el nombre de este héroe. Sin embargo, usted también, sin duda posee un par de ojos de sabiduría excepcional. Erika. ¿En qué puedo servirle, señora? Concédele a él una recompensa en mi nombre. Su logro es digno de elogio. Entendido. Su voluntad será hecha. Después de responder con mucho tacto, Erika sonrió y guiñó un ojo jaco a Amakasu. Amakasu-san, es hora de que ofrezcas alabanzas de más alto nivel. Para recibir una felicitación personal de su eminencia por sí misma, podría muy bien ser una hazaña única en un siglo. Bueno, Yue-mem, estoy realmente muy contento. Hacia ser alabado, Amakasu reaccionó con una cara amarga en su lugar. A pesar de que su eminencia ha ofrecido su aprobación, esto puede sonar extraño viniendo de mí, al final, aún no hay pruebas concluyentes. Esto es diferente de las visiones espirituales de Yuri-san. En efecto. Y no se limita a la incapacidad para confirmar el nombre. Esta vez, fue el turno de Liliana para murmurar con una mirada de preocupación. Todavía hay muchos aspectos incomprensibles para él, Rey Delfín. El abrumador poder del gran ritual del pacto. El deber de exterminar a todos los asesinos de dioses actuales. Estas son características que ninguno de los otros dioses posee. Creo que, solo averiguar su nombre no es suficiente para dar una imagen clara de su verdadera identidad. Tal vez esto era un indicio de la visión espiritual. Después de escuchar la discusión, Godot tomó una decisión. Al final, el mejor método todavía es ir a buscar la confirmación. Su Majestad, ¿a dónde va a confirmar? Ena preguntó con atónita sorpresa, lo que provocó que Godot respondiera. ¿Has olvidado? Tu viejo Susanoo en el inframundo y su grupo debe conocer la verdadera identidad del Rey Delfín. Oh, es cierto, pero seguramente no lo dirá. Hablando de interactuar con un dios, no había nadie más cerca que esta y Mémico. Inmediatamente afirmó. El verdadero nombre del Rey Delfín definitivamente no puede ser revelado a los seres humanos. El secreto que pertenece al reino de los dioses. Aunque el viejo parece muy tolerante, él también es un dios adecuado. Es muy estricto en este ámbito. Buen punto. Si el nombre pudiera ser revelado, estoy seguro de que Atena lo hubiera dicho hace mucho tiempo. Godot estuvo de acuerdo con la corrección de Ena, pero cambió el rumbo de la conversación. Sin embargo, en casa de Susanoo, en realidad, he conocido a alguien más aparte de un cierto dios, varias veces. Tengo la sensación de que, esta persona podría decirme. Por supuesto, este es el único punto que es el más imposible probar. La princesa en el inframundo a quien había conocido en varias ocasiones, dirigida por el misterioso destino. Por alguna razón desconocida, la vista de una llanura cubierta de hierba bajo la luz de la luna fue saliendo a la superficie en la mente de Godot junto con su hermoso rostro. Godot tenía la impresión de que se había encontrado a la princesa con los ojos tan claros como el cristal en este lugar e incluso escuchó la música que sonaba exótica de un instrumento extranjero, a pesar de no tener la menor idea de cuándo exactamente esta escena había sucedido. Pero en este momento, Godot estaba lleno de confianza. La princesa de cristal había ofrecido una pista sobre la verdadera identidad del Rey Delfín en aquel entonces. En la actualidad, el héroe se había despertado y ya estaba preparado para hacer frente a esta emergencia importante. Si tuviera que preguntarle de nuevo, tal vez Godot le dijo a sus compañeros, necesito la energía de todos para llegar a ese lugar. Tal vez podría necesitar darle aún más problemas a Amarilla, pero puedo confiar en ti. Ese sí. Por supuesto, no hay ningún problema. Así que siempre que esté en mi poder, yo estoy dispuesta a hacer cualquier cosa. Marilla Yuri había guardado silencio hasta ahora. Esto fue en parte debido a su personalidad sobria, además de su fiebre alta. Sin embargo, parecía que había estado escuchando seriamente a la discusión de todos. Además, al instante entendió la invitación de Godot y se levantó enseguida. Justo en ese momento. Yuri se volvió inestable sobre sus pies e inmediatamente cayó de nuevo. Parte 4. Al despertar, se encontró con una flor amarilla en plena floración delante de sus ojos. Se suponía que era invierno en el momento, sin embargo, la primavera ya había llegado prematuramente a esta montaña en la naturaleza. Al darse cuenta de este punto, el aristócrata de cabello claro conocido como el Rey Delfín, sonrió. La noche anterior, había luchado contra Kusanagi Godot y su jurada hermana mayor, incluso yendo tan lejos como para usar el gran ritual del pacto. Después, él había dejado el cráter devastado y vino aquí. Esperando a que el calor de su cuerpo entero se disipara, se había recargado contra un árbol al azar,
para conciliar el sueño mientras sostenía la espada divina de la salvación contra su pecho. Vagando sin parar durante toda su vida, él también había estado durante mucho tiempo, en lugares solitarios. No le importaba dormir en el desierto, como esto en absoluto. Además, había un precioso mar de flores en florecimiento en el momento de abrir los ojos. Este fue un placer de la naturaleza que no se podía experimentar al dormir en una cama suave en un opulento palacio. En las profundidades de las montañas Minami-Busou, pudiendo admirar coliflores floreciendo temprano, en la última parte de febrero. Naturalmente, no podía haber sabido este tipo de información. Simplemente admiraba esta belleza de la vida, que florecía en silencio en las montañas de la naturaleza. El calor prácticamente ha desaparecido. Durante el sueño de la noche anterior hasta ahora, el calor había desaparecido casi por completo. Asintiendo con la cabeza, el rey delfín se puso de pie y se dirigió a través del campo de flores amarillas. Estaba a punto de conseguir una mirada más cercana a la belleza de las flores silvestres cuando... ¡Ay! Se lamentó en dolor. Al instante, las coliflores de color amarillo se marchitaron. Una ola de calor repentina les había incinerado por completo. En un instante, se secó por la aspiración de la vida y la humedad. No había vuelta atrás. Sacudiendo la cabeza, volvió a caminar. El prado de cosechas perdidas simplemente con sus pasos. El solo hecho de caminar estaba haciendo que los árboles perdieran su vitalidad, convirtiéndose en madera seca y marchita. Debo apurarme. En la actualidad, el rey delfín estaba alcanzando el punto crítico en calor y electricidad. Las cosas serían malas a este ritmo. Al igual que lo que había sucedido muchas veces en el pasado antiguo, numerosas calamidades iban a hacerle daño a este mundo pronto. Para ser precisos, su nombre era el rey que se manifiesta al final de la era. El hombre que descendía sobre los últimos tiempos cuando muchos asesinos de dioses, Raksasa, competían por la supremacía, pacificando de ese modo al mundo. A pesar del significado que llevaba este nombre, entendía muy bien. Su existencia misma podría muy bien ser el detonante del fin del mundo. Para evitar esta conclusión, solo había una solución. Es decir, al acabar con cada uno de los asesinos de dioses de la presente generación de una visita, para participar en combates a muerte en varias ocasiones. Eso era todo. Godou-san, el tiempo de hoy se siente mucho más caluroso, ¿no? Sin duda. Es solo febrero, sin embargo, ya se siente como la primavera. Era la noche después que Godou se había reunido con su hermana jurada en la torre de Tokio. Godou y sus compañeros estaban de visita en la mansión Sayanomiya. En lugar del estudio habitual, se reunían en la habitación de invitados con el fin de permitir que Yuri durmiera cómodamente tras sufrir un colapso de su fiebre. Liliana y Ena estaban junto a la cama, acompañando a la dormida y Memiko. Godou y Erika estaban de pie cara a cara con Sayanomiya Kaoru en el centro de la habitación de invitados, a un par de pasos de distancia. En realidad, debido al frente frío siberiano, teniendo en cuenta la distribución de las zonas de presión, en la actualidad se supone que es el día más frío para la región de Kantou durante todo el invierno. A pesar de ello, el tiempo real resultó ser así de cálido. También he recibido informes de un aumento persistente de la temperatura del agua de la bahía de Tokio. El mismo día, Yuri también comenzó a tener fiebre. Bueno, creo que Yuri simplemente se derrumbó de agotamiento. Después de Kaoru, fue el turno de hablar de Erika. Si solo fuera una coincidencia. Pero solo una hora antes, el Vitenagemot en Greenwich, la princesa Alice también envió un aviso. A partir de la princesa Alice, la princesa había estado haciendo el seguimiento de la antepasada divina anterior, llegando a Asia desde Europa. Y esta noche, ella se había previsto inicialmente a visitarnos aquí, pero ella fue obligada a abortar. La expresión de Erika aumentó claramente en preocupación. Hey Godou, recuerda su secreto, ¿verdad? ¿Es ese, verdad? Al salir, Alice-san siempre utiliza el hechizo de la separación cuerpo espiritual. Sí, lo mismo para su expedición a Asia en este momento. Si bien su cuerpo físico duerme en la residencia de Greenwich, solo su ectoplasma vino aquí. Sin embargo, su cuerpo fue repentinamente golpeado por una alta fiebre. Al igual que Marilla. Solo por precaución, su ectoplasma se devolvió al cuerpo para revisar la situación por ahora. Sin embargo, la princesa le dejó un mensaje. Erika mostró la pantalla LCD de su teléfono celular al sorprendido Godou. Se mostró un mensaje de texto. La parte escrita en japonés probablemente estaba destinada a Godou, como era de esperar de la hija del duque que estaba altamente instruida en la lingüística. El fuego y el viento son los precursores de la calamidad. Por favor, preste atención a los cambios inusuales en el mar y la tierra.
Esta advertencia fue realizada por la Hime Miko en posesión de los poderes de visión espíritu. Kaoru le habló al sorprendido Godou. De acuerdo con Amakasu-san, esto básicamente significa que el viento da lugar al fuego mientras que el fuego funde el mineral de hierro a su vez. El hierro fundido es una espada de acero para conquistar el mar y el calentamiento de la tierra. Los repentinos y fuertes vientos parecen ser los subproductos del despertar del Rey Delfín. Por el lado de la cama, Liliana y Ena estaban atendiendo a la Hime Miko, colapsada por la fiebre, mientras escuchaba con atención a la discusión. El caballero de cabellos plateados habló lentamente. La princesa y Maria Yuri son ambas Mikos que han heredado líneas de sangre de las antepasadas divinas. También poseen poderes espirituales atávicos de alto calibre. Sus cambios corporales eran también los efectos de esto. Por otra parte, las antepasadas divinas son reencarnaciones de diosas Madre Tierra. Es decir, las hijas de la Tierra. Cuanto más cerca de sus antepasados, más fácilmente son afectados por los cambios inusuales en la Tierra, ciertamente. Ena comentó con gravedad. Godou asintió con la cabeza, mirando a Yuri quien estaba durmiendo en la cama. No la obliguen a levantarse esta noche. Déjenla descansar como está. Dale a Ikari una llamada más tarde. Entendido. Déjamelo a mí. Hablando de eso, Godou-san. Kaoru cambió de repente el sujeto. ¿Todavía recuerdas? Un terremoto ocurrió durante la batalla de anoche. Sí. Cuando el Rey Delfín estaba usando su arco. Se detuvo muy rápidamente. Solo con la convocatoria del arma más fuerte, se sacudió el cielo y la tierra. Aunque fue un poco absurdo, esta actuación no se vio contaminada en la reputación del héroe de la salvación en absoluto. Casi al mismo tiempo del terremoto de la noche anterior, se confirmó un fenómeno preocupante. Tal vez fue pura coincidencia, pero ya le he pedido a Amakasu-san investigarlo. Hablando de eso, Amakasu Touma no estaba presente. En vez de venir a la mansión Sayanomiya, había dejado directamente la torre Etokyo para investigar el sitio. Entonces, ¿qué pasó y dónde? Del mismo modo que Godou preguntó, Yuri se quejó en la cama. Godou y Kaoru pusieron fin a la conversación y observaron a la Hime Miko. Todo el mundo hizo lo mismo. Bajo la mirada de todos, Yuri de repente se incorporó. Jadeando, miró a su alrededor sin comprender. Eso fue un sueño ahora. ¿Has visto algo? Un oráculo en un sueño. Por la almohada, Ena ya estaba acostumbrada a este tipo de situación y le preguntó a Yuri. Caminando al lado de Godou, Kaoru le dijo al oído, Ena está preguntándole si ella recibió un oráculo a través de la visión espíritu en su sueño. Es evidente que después de haber despertado de una pesadilla, Yuri murmuró suavemente con una débil voz. Creo que sí. Pero era un sueño muy aterrador. Parecía ser algo que no quería decir a la ligera. Yuri permaneció en silencio durante un tiempo, calmando su respiración. Luego alzó la vista con determinación y barrió su mirada a través de todo el mundo en la habitación de invitados antes de comenzar a hablar lentamente. En primer lugar, me gustaría que todo el mundo vea la escena que acabo de ver. Cruzando sus brazos frente a su pecho en la cama, la Hime Miko cerró los ojos. Vestida con un traje de Miko, todo su cuerpo estaba emitiendo luz blanca. Esta era una prueba de que Yuri había aprendido de la princesa Alice el poder espíritu enorgullecido de percepción psíquica. Voy a volver a crear en mi mente la escena que vi en el sueño. La luz blanca de la percepción psíquica ocupó gradualmente toda la habitación de invitados. En el instante siguiente, el paisaje en la habitación cambió. Espontáneamente, Godou y el resto se encontraron mirando hacia abajo desde lo alto del cielo en el magnífico aspecto de símbolo nacional enorgullecido de Japón, el sagrado monte Fuji. Sin embargo, esta montaña famosa de Japón conocida visualmente por cada persona japonesa, estallaba. El pico sagrado del monte Fuji estaba arrojando llamas, el humo, la lava volcánica y bolas de la boca del volcán, se esparcían por todo el suelo. La lava que fluía estaba muy elevada desde la superficie de la montaña, convirtiéndose en grandes ríos que fluían hacia el abrasador pie de la montaña. En este momento, el paisaje cambió ante sus ojos. A diferencia del distintivo monte Fuji, la ubicación de esta sierra era imposible descubrirla con solo una mirada. Esto también parecía ser una zona volcánica con columnas de fuego arrojadas desde varias crestas. Todo el radio de la montaña estaba en erupción. El paisaje cambió de nuevo. Esta vez, era una isla. El volcán en el centro de la isla estaba emitiendo humo y lava. Entonces, un rascacielos con vistas a Tokio desde arriba. El entorno era similar a la vista que habían admirado desde la cubierta de observación de la torre de Tokio durante el día. Sin embargo, en marcado contraste, la ceniza volcánica caída del cielo había convertido la zona toda sombría y oscura.
Tokio estaba cubierta de ceniza volcánica negra apilada por todas partes. El paisaje iba cambiando. Una calle chamuscada por la lava que fluía desde las tierras bajas. Una ciudad destruida por los fragmentos ardientes. Un bautismo de fuego a partir de sedimentos volcánicos que caían sobre la tierra como gotas de lluvia de un fuerte aguacero. Un cielo dominado por el negro y el gris. La vista final pasó por alto todas las islas de Japón desde una gran altura. El cielo sobre la región de Kanto estaba completamente cubierto por nubes oscuras, por lo que era imposible ver con claridad la situación del suelo. Esta capa de nubes probablemente fue formada a partir de cenizas volcánicas. Por otra parte, esta masa de nubes oscuras finalmente se distribuyó en todas las islas. Entonces, la totalidad de Asia Oriental, Asia Central, Oriente Medio y Europa fueron cubiertos en negro. Mientras todo el mundo se quedó sin palabras, el paisaje, finalmente, regresó al de la habitación de huéspedes de la mansión Sayanomiya. Tal como dijo Yuri, lo que vio en su pesadilla era extremadamente aterrador. Hablando de eso, Liliana fue la primera en comenzar una conversación en medio de pensamientos negativos. Los héroes de acero son hijos de volcanes. El héroe Perseo había descendido en el monte Vesubio en Nápoles, mientras que el gran sabio igualando el cielo también llevó a cabo su ritual mágico en el monte Nantai. Si él, rey Delfín, fuera a aumentar las energías espirituales de fuego y viento, haciendo que el océano y la tierra se calienten, es previsible que la zona volcánica se vería afectada. Godou-san. Kaoru habló así, claramente sin sus aires de no preocupación habitual. El fenómeno relativo, que he mencionado anteriormente, está realmente relacionado con los volcanes también. Una serie de volcanes en las islas de Izu confirmaron su madera. La actividad volcánica en esa región es frecuente, para empezar, por lo que se pensaba que era pura coincidencia al principio. Kaoru también había mencionado que Amakasu había sido enviado para investigar como medida de precaución. En cualquier caso, los investigadores primero serán enviados a las zonas volcánicas cerca de Kantou. Las islas de Izu, las islas de Ogasawara, Hakone y el monte Fuji. Pero los sistemas de montaña en Nagano, Yamanashi, Gunma, Tochigi, Fukushima están esencialmente vinculados con volcanes. Después de presenciar la siniestra visión del futuro, Godou suspiró. La conmoción relacionada con el rey delfín se dirigía hacia evidentemente una crisis mundial cada vez más. Sin embargo, el enemigo esta vez es incomparablemente más fuerte que todos los demás anteriores. No importa que, la batalla decisiva contra el héroe asesino de reyes demonios se acercaba poco a poco. Godou alzó la cabeza a estas compañeras. En cualquier caso, tenía que hacer un viaje al inframundo primero. La preparación apropiada debía hacerse para esto ahora. Entonces, un par de horas pasaron. Kusanagi Godou estaba entrando en el dominio del más allá de nuevo después de una larga ausencia. Este era un dominio misterioso que proporcionaba una vista de escenario increíble cada vez. Como la última vez, Liliana había abierto un portal utilizando brujería. Godou pasó a través del portal y otra vez, vio un paisaje que no podría existir en la superficie del mundo. Estaba actualmente en el centro de un mar. Sin embargo, el agua estaba roja. Aunque un brote de marea roja se había producido en toda esta región del mar. La única cosa que podría llamarse tierra era la pequeña isla donde Godou estaba de pie. Expresada a través de las sensibilidades del mundo material, su área era del tamaño de una tienda de conveniencia. Buscando en la distancia sobre el mar, una especie de fluido viscoso podía ser vista flotando entre las olas de vez en cuando. Una de las dos que le acompañaban, Seisui Nena, habló en voz baja. Se siente como el mar primordial que dio origen a las islas de Japón y el niño sanguijuela. Recuerdo que era el mito en que Izanagi e Izanami agitaron el océano para crear las islas, ¿verdad? Recordando vagos recuerdos, Godou respondió. Sin embargo, estos paraderos no eran importantes. Todo lo que necesitaba hacer era imaginar el destino en el Averno con claridad y sería capaz de teletransportarse allí instantáneamente. Sin embargo, Godou carecía de talento en este aspecto crítico de imaginación. Por lo tanto, aparte de Ena, quien estaba acostumbrada a los infiernos, otro experto le acompañaba. Marilla, ¿cómo te sientes? No te preocupes. No se siente desagradable. En el inframundo, la fuerza mental y el ectoplasma eran más importantes que la del cuerpo físico. A medida que ese era el caso, Yuri con sus poderes de visión espíritu y detección psíquica era en realidad la más fiable aquí. Por lo tanto, Godou todavía tenía la esperanza de que alguien como ella le pudiera acompañar, a pesar del hecho de que ella tenía los ojos cerrados debido a la alta fiebre y enfermedad.
Una razón adicional fue que Yuri deseaba en la mayor parte acompañarlo al frente de una crisis sin precedentes. Sería mejor decir que me siento más a gusto después de llegar a los infiernos. Por favor, no se preocupe. De hecho, su cara había mejorado en color. No parecía como si estuviera esforzándome en exceso a mí misma. De hecho, este es un mundo en el que los costos para la mente y el ectoplasma son más importantes que el cuerpo físico. La enfermedad física era fácilmente compensada por la fortaleza de los poderes espirituales. Como nota al margen, ambas Himemikos estaban vestidas con trajes de miko. En esta expedición al inframundo, también se habían puesto prendas superiores similares a los aoris conocidos como el chiaya. Era como llevar un artículo adicional de ropa cuando se iba al aire libre en invierno. Desde que Yuri estaba bien, Godou sugirió, entonces vamos a intentar encontrar a Susanoo primero. Entonces Ena y Ama no Murakumo no Tsurugi conducirán el camino. Pero Ena puede preguntar primero. Godou fue sorprendido por la repentina pregunta. Extrañamente, Ena estaba dando miradas con timidez a la cara de Godou. Este comportamiento era totalmente diferente a la de la alegre y animada Himemiko de la espada, no, espera. Sobre el tema de las relaciones hombre-mujer, que no era su fuerte, actuaría sobre todo mansa y prudente. La persona que le dirá la verdadera identidad del Rey Delfín. Es una mujer, después de todo, ¿verdad? Ah, tal como sospechaba. Yo no he dicho nada. Incluso si no dices nada, estaba escrito en su cara. Parece que Ena estaba en lo cierto. Ena respondió con algo de tristeza en voz baja y un suspiro en secreto, como era de esperar de su majestad. A pesar de estar junto a un número de chicas, se las arregla para familiarizarse con alguien a quien ni Ena ni las demás saben. Dejando atrás a Godou, quien estaba en problemas desde el cuestionamiento repentino, la otra Himemiko también suspiró. Naturalmente, esta era Yuri, quien había estado sufriendo de alta fiebre hasta ahora. Es como dices, Ena-san. De hecho, he sospechado en mi corazón, así, si el que estamos a punto de conocer sería una mujer o no. Podrían las dos dejar de hablar de esto como si fuera un comportamiento problemático. Mientras que Godou se sentía inexplicablemente angustiado, oyó el sonido de una cítara. Una melodía pausada. El artista no estaba cerca. Este tono sonaba como si se transmitiera desde el otro lado del vasto mar. En el instante en que Godou escuchó esta música, recordó todo. Una noche con una luna creciente. En aquel entonces, la princesa de cristal había tocado la misma melodía. Marilla. Podemos volar desde donde la música está viniendo. Sí, muy bien. Al percibir la seriedad de Godou, Yuri dejó de lado al instante el tema desde este momento y cerró los ojos para concentrarse. Un momento más tarde, las dos Himemikos y Godou se encontraron en una llanura en alguna parte. Era de noche. Aparte de la luna creciente, no había nada más de nota. El césped plateado estaba creciendo en todas partes, alcanzando la altura humana. La encantadora voz de canto de una mujer se podía oír en la distancia junto con las notas de una cítara. En días allí a la vista, había un malvado dragón en el mar. El rey llamó inmediatamente su arco y disparó una flecha, hiriendo directamente al dragón en el pecho. Godou y compañía sintieron el uno al otro, caminando hacia la voz cantada. Después de caminar unos 20 o 30 metros, empujando a través de la hierba, llegaron a un claro. Una mujer hermosa vestida de junito estaba sentada con la espalda contra un tronco de árbol en posición horizontal en el suelo. Un pelo largo hermoso el color de lino. Ojos claros de color vidrio. En su regazo había una antigua cítara trapezoidal. Tanto el instrumento y el intérprete no eran claramente de Japón. Rey Raksasa, finalmente has llegado aquí por tu propia voluntad. Además, las micos japonesas que han heredado mi sangre. Godou le preguntó a la princesa de cristal sonriente. Ahora que lo mencionas, entonces la razón por la que estamos aquí, ya tengo una idea básica. Como era de esperar de la princesa que vive en la dimensión alternativa que se asemeja al gran reino espiritual. Eso hizo las cosas fáciles de explicar. Godou dijo el nombre que Amakasu le había dicho al grupo. Mi amigo dijo que este podría ser el verdadero nombre del Rey Delfín. Pero, ¿qué es en realidad? La princesa de cristal puso su cítara y se levantó ligeramente. Estaba vestida con un kimono junitoe recargado y pesado. Sin embargo, la grácil princesa de cristal se acercó a Godou como si su ropa fuera de ingravidez. Esto también era probablemente parte de los misterios de los mundos bajos, donde la fuerza mental trascendía las leyes físicas. Actualmente, la bella princesa de cristal se había acercado al frente de Godou. Kusanagi-sama. ¿Va a hacer una promesa conmigo como el precio de la respuesta? ¿Promesa? En efecto.
Incluso después de enterarse de la verdadera identidad y destino del príncipe de la corona, todavía debe enfrentar a su Alteza en una batalla de vida o muerte, y destruirlo. Usted debe vengar a nuestros antepasados, las diosas. Del mismo modo que Godot se sentía sorprendido por esta petición radical, la princesa de cristal se acercó a la cara de Godot inesperadamente, dándole un beso en los labios. Su Majestad, Godot-san. Viendo esta escena en silencio hasta ahora, Ena y Yuri se sorprendieron también. Naturalmente, esto fue un beso aplicando un hechizo a un rey demonio campeone. La conciencia de Godot lo dejó rápidamente. Parte 5. ¿Cuántos asesinos de dioses habían nacido en el mundo en el pasado? Godot no sabía la respuesta. Hubo momentos en que ninguno apareció durante 2 o 3 siglos, mientras que 5 o 6 de ellos de repente podrían nacer en el mismo periodo. Y en este momento, en el periodo de tiempo que la princesa de cristal le estaba mostrando a través del hechizo de visiones, esta también era una terrible era, cuando muchos asesinos de dioses se movían por toda la tierra. En la actualidad, la vida de uno de estos asesinos de dioses estaba jugando en la conciencia de Godot como un sueño o una película histórica. Era el asesino de dioses que había derrotado a la deidad demoníaca con 10 vidas, y usurpado la autoridad de su oponente. Su fiel espada y armadura eran de bronce en lugar de hierro. Evidentemente, un hombre del mundo antiguo. El tiempo que vivió fue en la era incluso antes de la de Uldin. Al igual que otros asesinos de dioses, el asesino de dioses con 10 vidas, era también un poderoso rey. Aparte de la lucha contra dioses herejes, también conquistó un número de ciudades y países, un hombre en el poder, teniendo señorío sobre muchos países como un gran rey. Los residentes de todos los países vecinos le tenían miedo, llamándolo el rey demonio que podría sacrificar incluso a los dioses. Sin embargo, también tenía un enemigo mortal. Un héroe que había aparecido en un país opuesto. El titular del rumoreado destino de exterminar a todos los reyes demonios en el mundo. Cuando el héroe había descendido sobre la tierra, la población no solo le adoraba como dios de la guerra, sino que también lo hicieron su gran general. Este héroe era problemático como un enemigo, pero todo un desafío digno. No solo poseía suficiente valor para poner en peligro al asesino de dioses con 10 vidas, sino que también resucitó, no importa cuántas veces fue derrotado, llegando a desafiar al rey demonio de nuevo cada vez. Si este asesino de dioses no tuviera posesión de la autoridad, 10 vidas, que le hizo acercarse a la inmortalidad, sin duda habría muerto en la batalla. En cualquier caso, la situación era un punto muerto a pesar de que el rey demonio mantuvo la ventaja global. Por lo tanto, los sacerdotes humanos que apoyaban el lado del héroe hicieron a cabo un ritual. Este era el ritual para convocar a una diosa de la tierra, para servirle al héroe asesino de reyes demonios. Aunque no guardo rencor contra ella, no puedo ignorar al que ella sirve. Para evitar cabos sueltos, es mejor que la mate. Después de escuchar sobre el ritual de invocación de la diosa, el rey demonio se introdujo en el recinto del ritual. Sin embargo, todo ya había terminado. La hermosa diosa había descendido con éxito. Los sacerdotes que habían llevado a cabo el ritual vitorearon y se regocijaron. Fiel a su título de rey demonio, por primera vez sacrificó a cada uno de los sacerdotes. Después levantó la espada contra la diosa que se había manifestado en la tierra y se suponía que ayudaría al héroe. Oh Raksasa, que no puedes evitar el deseo de matarme. Por favor acaba con mi vida, ya que puedes por favor. La diosa respondió con toda franqueza. Que, así como puedes ver, no voy a devolver el golpe. Ella tenía el pelo largo rubio y ojos de color vidrio. A pesar de que se manifestó como una hermosa doncella como tal, ella permaneció inmóvil, con la cabeza inclinada hacia abajo, dejando al descubierto su cuello delicado al rey demonio. Nunca esperando que fuera tan sumisa, el rey demonio sintió que su estado de ánimo se arruinó. En este momento, la diosa de ojos de vidrio habló con calma. Francamente, me llamaron solo para sacrificar mi vida ante su Alteza el Príncipe de la Corona. Incluso si usted se abstiene de la escritura, otra persona lo más probable es que me mate. Su Alteza, el Príncipe de la Corona. Se refería al héroe asesino de reyes demonios. Las personas que servían a ese hombre lo habían abordado muchas veces. ¡Qué incomprensible! Si vas a convocar a una diosa, al menos ve a su alrededor como un retenedor. ¡Qué buena voluntad de matar dices! Realmente no lo entiendo en absoluto. El aumento de la energía divina del príncipe de la corona requiere la esencia de la tierra. En otras palabras, la vida de una diosa de la tierra. Aún así, con la cabeza inclinada, la diosa sonrió, mejorando aún más la belleza de su rostro. Estaba sonriendo para ocultar y reprimir su dolor. Ese era el tipo de sonrisa que era.
debido a que Su Alteza es el enemigo de diosas mujeres. Más que cualquier otra persona, encarna esta característica de los dioses de la espada, la de el hombre que conquista la tierra, un gran héroe. Cayó en una profunda reflexión. Era necesario confirmar la veracidad de su afirmación en primer lugar. Pero si realmente fuera cierto, matarla sería lo mismo que darle personalmente la ayuda al héroe. Quería evitar esto. Más importante aún, incluso si la diosa estaba mintiendo, este era el motivo más interesante para la misericordia que había oído en su vida. Muy bien. Entonces vendrás conmigo. Como mi cautiva, tu vida estará en mis manos. Si es necesario, voy a protegerte de sus hojas. La diosa con los ojos de vidrio se rió como si hubiera oído algo divertido. ¿Qué es tan gracioso? Nada. El Rakshasa con 10 vidas capturando una diosa de la tierra, entonces, frente a frente contra el príncipe de la corona. Es como si hubiéramos vuelto a la edad de los mitos. Luego que varios años pasaron, el héroe condujo a su ejército, sitiando el castillo donde el rey demonio con 10 vidas hizo su residencia. Los ejércitos del héroe y del rey demonio se enfrentaron violentamente. Durante la batalla caótica, el enfrentamiento de 1 a 1 entre los generales también comenzó. El asesino de dioses y el héroe asesino de reyes demonios señaló a su espada al otro para un duelo decisivo. Usando el arma conocida como la espada divina de la salvación, el héroe controló innumerables rayos de luz. Encerrado en un duelo con este formidable enemigo, el poderoso rey demonio también tenía que verter toda su energía en la batalla para resistirse a él. Por lo tanto, no tenía ninguna fuerza de sobra para la defensa. Él no podía defender el castillo del rey demonio de una flecha. En medio de la batalla caótica, el hermano más joven que servía al héroe había esperado su momento para disparar la flecha. Como dios subordinado del héroe, el hermano más joven era idéntico al héroe en apariencia, excepto con la piel marrón. Disparando la flecha, el castillo del rey demonio explotó como una erupción volcánica. Todos los soldados y retenes, así como la diosa con ojos de vidrio que vivían en una esquina en el castillo, todo el mundo se incineró para nada en las llamas estallando, muriendo en futilidad. En comparación con el rey demonio, el héroe resultó ser más sorprendido. El hermano menor, probablemente, había actuado por su cuenta sin su consentimiento. Para asegurar la muerte de la diosa, incluso había utilizado una flecha de poder de fuego masiva. Por otra parte, logró su objetivo con éxito. Junto con la diosa de ojos de vidrio, el castillo del rey demonio fue aniquilado por completo. En el instante siguiente, hubo un brillante destello de un rayo. Esta era la esencia de la vida de la diosa madre tierra fallecida en la zona. La esencia se extrajo automáticamente hacia el cuerpo del héroe, elevando su poder como el rey que se manifiesta al final de las eras, a un estado crítico. En este momento, el rey demonio balanceó su espada tajante. En estado crítico, el rey delfín no evadió. La espada cortó sin piedad. Sin embargo, lo desangrado de la herida no era sangre, sino un extremadamente poderoso rayo. El rayo de la salvación. Causándole a Kusanagi Godou grandes dificultades durante la batalla en el futuro, esta luz de color platino explotó, barriendo todo lo que fuera en un radio de 10 kilómetros y más. El rey delfín concentró todos sus remordimientos en este breve suspiro y lamentación. Su poder divino había destruido todo. Ya fuera el castillo o el ejército del rey demonio, o incluso el ejército que estaba liderando como el héroe. No había esperado esta violencia atroz. Sin embargo, esta tragedia, sin duda fue causada por él, el héroe. Debido a las poderosas explosiones de rayos, toda la vida había sido borrada en los alrededores del castillo del rey demonio, convirtiéndose en una tierra estéril. El héroe, rey delfín, simplemente se quedó en estado de shock en medio del desierto. Fue claramente agotado y preocupado por los pecados que había cometido, cansado del destino que le obligó a hacer este tipo de cosas, perdiendo así el color y el brillo en su rostro atractivo y adecuado. ¡Qué aburrido! El único superviviente, el rey demonio, arrogantemente entabló conversación con el héroe. El héroe se giró bruscamente. Mientras tenía la sensación sorprendida, asintió en aceptación de este hecho en el fondo de su corazón. Nada menos esperado de usted. De todos los asesinos de dioses que he conocido, usted es el personaje con la vida más grande, la cual es la más cercana a la inmortalidad. Es increíble que sobreviviera al rayo que liberé después que el gran ritual de pacto me elevó al más alto nivel. Pero no fue fácil. El asesino de dioses con 10 vidas era extremadamente resistente en vitalidad. Así, el rey demonio sobrevivió por poco. Mirando al rey demonio, el héroe se rió con frialdad. Esta risa expresó la sorpresa,
pero estaba impresionado hacia la tenacidad absurda del ser humano frente a él. Estaba pensando que la diosa que solía ser mi esposa estaría a salvo bajo tu protección. ¡Qué decepcionante! No vayas a iniciar guerras cerca de las personas cuya muerte hará un montón de problemas. Es un dolor para mí también. Mientras que el héroe suspiró, el rey demonio simplemente respondió con indiferencia. Me cabrea un poco. Aunque no guardaré rencor particular contra ti como un hombre, tengo muchas quejas por el destino que dio a luz a tu tipo de existencia. Como un héroe que devora la vida de las mujeres solo debes morir. Debo expresar profundo acuerdo. Lo mismo ocurre contigo. Si encuentras el destino de ser una molestia, simplemente abandónala y sé libre, ¿de acuerdo? No hay necesidad de mantenerlo en tus hombros como si fueras un esclavo obediente. Es un espectáculo tan triste. Supongo que se podría decir eso, después de todo. Confrontado con el rey demonio que estaba ventilándose por su cuenta, el rey delfín sonrió, sintiéndose impresionado. El destino, la línea de sangre, la protección divina, el deber, la fe, los límites del cuerpo humano, impotencia, una brecha de energía destinada a ser imposible de superar. Ustedes los asesinos de dioses siempre parecen romper más allá de todos los obstáculos sin esfuerzo, bloqueando mi camino, incluso me derrotan un número de veces. Sonriente, el rey delfín alabó a los reyes demonios antes de coger la espada divina de la salvación. Preparó la espada en una posición superior hacia el asesino de dioses con 10 vidas. Por lo tanto, cada vez que estoy luchando contra su clase, siempre ofrezco el más profundo respeto. El respeto del enemigo solamente me hace sentir incómodo. Es hora de empezar. Dejando detrás esta observación con indiferencia, el rey demonio se transformó. Sus autoridades no se limitaban a solo la de 10 vidas. Cambiar de forma en un malvado dragón gigante con alas era también una de sus autoridades. Luego, el rey delfín convocó su transporte de la espada divina de la salvación. Este era un carro aéreo tirado por un par de corceles voladores. Montado en su carro, comenzó un duelo aéreo contra el rey demonio que se había convertido en un malvado dragón. Después de haber absorbido a una diosa madre tierra, el rey delfín estaba en su estado máximo. Solo en términos de capacidad de combate, fuerza mágica, poder y número de armas divinas, en realidad superaba al rey demonio, por lejos. Sobre la base de la diferencia en las especificaciones, no había manera de llamar a esto un duelo en primer lugar. A pesar de ello, todavía comenzaron una intensa batalla a muerte. La capacidad de poner en su máximo esfuerzo para encontrar posibilidades de victoria, no importaba cuán poderoso fuera el enemigo. Esto era común para todos los asesinos de dioses, más bien, su instinto de supervivencia produciría un efecto máximo en momentos como estos. Por otra parte, debido a un determinado factor, el rey demonio disfrutó de una ventaja inesperada. El rey demonio y el héroe se enfrentaron en el aire, en el mar, y finalmente comenzaron otra batalla en la tierra de nuevo. Sin embargo, todavía no pudieron llegar a una conclusión. Volando en el cielo otra vez, finalmente rompieron más allá de la atmósfera, continuando su batalla en el espacio. Ya, jajaja, bueno, uno es un dios y el otro un asesino de dioses, es normal XD. Hugo. Oh. Por último, los dos cayeron al suelo. Los dos estaban gravemente heridos, incapaces de volar de nuevo. Habían caído en una pequeña isla en los mares del sur. Aquí había una selva floreciente con una playa de arena blanca. Aquí, el rey demonio con 10 vidas, finalmente agotó sus poderes y pereció. Después de haber agotado toda su fuerza de vida, mientras que estaba en la forma de un malvado dragón, estaba tumbado en la playa. Un momento más tarde, el gigantesco cuerpo se convirtió en huesos blancos, convirtiéndose en un cadáver sin palabras. Mientras tanto, el rey delfín también perdió la vida. Después de morir, regresó a la forma de la hoja divina. El filo de la hoja de platino fue casi completamente encrespado e incluso fue doblada también. La espada divina yacía lastimosamente en la playa. Tragada por las olas rompiendo contra la playa, la espada fue arrastrada hacia el océano. Sin embargo, 2 años más tarde, la espada divina de la salvación revivió de nuevo como el rey delfín, erradicando a todos los otros asesinos de dioses en la época que aún se mantenía después que el rey demonio con 10 vidas. Esta era la misión confiada al héroe de cabello claro. Parte 6. Una gran batalla entre el héroe y el rey demonio había tenido lugar en el pasado. Godot estaba viendo una visión de la batalla como si estuviera en un reino de los sueños. Cuando los dos combatientes terminaron su duelo en la forma de un doble knockout, Godot de repente se despertó con un sobresalto. Este lugar parece ser. Mirando el paisaje circundante, fue una gran sorpresa.
En el principio, antes de ver la visión, él estaba en un desierto iluminado por la luna. Sin embargo, su ubicación actual parecía ser una playa en una pequeña isla. Después de caminar hacia adelante unos pasos, entró en una jungla primitiva con los árboles florecientes. Este era el lugar donde el antiguo Campione y el rey delfín habían encontrado su derrota mutua. Por otra parte, la princesa de cristal estaba de pie delante de él. Además, las dos Himemicos que habían acompañado a Godot del mundo real, Yuri y Ena, estaban ambas viendo a Godot con miradas de preocupación. Después de asentirle a sus dos compañeras, Godot se enfrentó a la princesa de cristal de nuevo. Tú, eres la antepasada divina reencarnada de la diosa que murió en aquel entonces. ¿Es eso cierto? En efecto. Mi vida se había perdido y fue llevada como alimento para el príncipe de la corona. La bella princesa con el pelo rubio y los ojos de color vidrio habló en voz baja. Después de renacer como una ancestra divina, fui a través de un viaje de vagabundeo y llegué a Japón. Dejando detrás la línea de sangre, donde como mis antepasadas surgieron las micos. Finalmente, me cansé de la vida en el mundo material y elegí vivir aislada en el más allá. La princesa de cristal era en realidad la progenitora distante de las Himemicos. Dado que Godot ya había esperado esto, él simplemente asintió con la cabeza ligeramente en reconocimiento. De hecho, cada vez que Yuri mostró signos de atavismo, su pelo a menudo cambiaría a un color rubio a su vez. Originalmente, las antepasadas divinas no poseerían las memorias de su tiempo como diosas. Pero después de llegar a los infiernos y abrir la puerta sellada al pasado, recordé lo que había sucedido en mi vida anterior. Ya veo. Payas Atena también había recuperado sus recuerdos como Atena. El mismo fenómeno le había producido a la princesa de cristal también. Como Godot asintió, la princesa le preguntó, entonces Kusanagi-sama, ¿cuáles son sus planes con respecto a la promesa de antes? ¿Te refieres a la destrucción del rey delfín? Esa promesa, por supuesto que no puedo hacerla. Godot respondió simplemente, ese tipo es más fuerte que yo demasiado. Dado un rival así, no puedo garantizar con certeza la victoria. Además, también soy un pacifista. Ese dios es extremadamente poderoso. A medida que la batalla se intensifique, las cosas podrían terminar bastante trágicas. Yo no creo que la decisión de matar o destruir desde el principio vayan a funcionar. En ese caso, está diciendo que no es necesario saber el verdadero nombre del príncipe de la corona. Pues de eso, todavía tienes la intención de ayudarme sin importar lo que conteste, ¿verdad? De lo contrario, no me habrías hablado tanto. Godot habló deliberadamente, en un tono firme de voz. De alguna manera, tenía la sensación de una idea que quería probar. Entonces, una sonrisa apareció en los labios de forma exquisita de la princesa de cristal, que procedió a cabecear. Incluso cuando se enfrenta con el poder del príncipe de la corona y el dolor de la lucha contra su majestad, no ha dudado de su propia convicción en absoluto. Verdaderamente notable. Si puedo ser franca. En este punto, la princesa sonrió maliciosamente. A menudo mostraba expresiones y gestos faciales muy similares a una mujer viva. Les he dicho esto antes a Susanoo y el sumo sacerdote muchas veces en el pasado. Ese Kusanagi-sama es bastante similar al asesino de dioses que le causó al príncipe de la corona más dolores de cabeza, su Alteza con las 10 vidas. En consecuencia, cuando llega una emergencia, el destino debe ser confiado a Kusanagi-sama. ¿Por qué no puedo ver ninguna similitud entre mi persona y ese tipo en absoluto? Después de haber visto la vida del antiguo Campione a través de la visión hace un momento, Godot rechazó inmediatamente la idea. No, en términos de ser considerado con las mujeres, ofrecerle la compasión a la diosa a pesar de ser enemigos, llevan en sus hombros molestias innecesarias, ustedes dos son bastante similares. Ja. La princesa había despedido con mucho tacto la protesta de Godot. Ella continuó. Sin embargo, ese tipo de examen tiene una retribución. Kusanagi-sama es precisamente la razón por la que llegué a la conclusión que tiene la capacidad de causarle un dolor al príncipe de la corona. Así que por favor confirme con cuidado por sí mismo el verdadero nombre del rey delfín. Con la alabanza repentina. Godot hizo, y se quedó mirando en el bello rostro de la princesa de nuevo. Este dominio está sellado dentro de la sala principal de la residencia de Plutarco, donde los registros del rey delfín se mantienen seguros. Ahora que está aquí, usted debería ser capaz de ver el verdadero nombre y el origen de su Alteza. Una playa en el pasado antiguo era donde el héroe y el rey demonio habían llegado a la destrucción mutua. La ubicación actual era un dominio del inframundo construido para ser idéntico al lugar. La respuesta de la adivinanza buscada por la antepasada divina Guinevere, Alexandre Gascoigne y otros dormía aquí.
Sin saberlo, el grupo de Godot había sido guiado a esta isla del tesoro. Mientras que Godot se sentía sorprendido y Yuri y Ena inclinaban sus cabezas cortésmente, la princesa de cristal de repente desapareció junto con su glamorosa figura vestida con Junitoe, saliendo de la escena. La residencia de Plutarco donde los recuerdos acásicos, la fuente de todas las visiones espirituales, se mantienen. Este lugar se siente similar al santuario de la última vez. Yuri estaba hablando en voz baja en un tono de voz como una piadosa doncella de santuario de rodillas ante una deidad. Colocando una mano contra su pecho precioso abultado bajo el traje de Miko, ella cerró los ojos y se concentró. Entonces, tablas de piedra surgieron desde varios lugares en la playa de arena blanca donde los tres estaban situados. Estas losas cuadradas de piedra eran de aproximadamente 40 o 50 centímetros de longitud. Largas escrituras habían sido escritas en la superficie de las losas de piedra en caracteres latinos antiguos. Al salir de la arena como las plantas en germinación, el número de losas de piedra lo más probablemente superaban los 500. Todas estas losas de piedra contienen información sobre el Rey Delfín. En efecto, una vez que se adquiera el conocimiento aquí, las palabras de hechizo de la espada sin duda podrán ser forjadas. El arma para cortar al héroe lleno de misterios. La oportunidad de obtener esta arma había llegado por fin al lado de Kusanagi Godot. Sin embargo, no era posible descifrar y memorizar todos estos documentos que habían sido escritos en un idioma desconocido. La única manera de hacerlo era depender de la visión espíritu de Mariya Yuri y los hechizos para impartir el conocimiento del mismo modo que Godot tenía la intención de caminar hacia Yuri quien estaba inquieta de timidez. ¿Vamos a empezar, Su Majestad?, preguntó Ena. Básicamente, yo y Mem. A Ena también le resulta bastante indecente hacer una solicitud de este tipo, pero ¿qué te pasa, Seisuin? Ena estaba tartamudeando, mostrando una vacilación a diferencia de su personalidad por lo general como una niña de la naturaleza de espíritu libre. Encontrándola actuando de manera extraña, Godot preguntó. Ena también quiere llevar a cabo el ritual juntos. El ritual de pasar todo tipo de conocimiento para su majestad. Ena-san, ¿qué estás diciendo? En otras palabras, los tres haciéndolo juntos, de forma natural, Godot no fue el único con sentimientos sorprendidos, sino que Yuri se sorprendió grandemente también. Sin embargo, la Miko de la espada todavía continuó con timidez. Lo siento. Ena se quedará fuera en este caso, solo para ver de lejos. Esto hace a Ena muy triste. De hecho, la capacidad de extraer los recuerdos acásicos se limitan solo a los usuarios en circulación de la visión espiritual. Naturalmente, esta arena estaría dominada solo por Yuri. Sin embargo, eso significaría excluir a Ena, dejándola sola. Si era posible, Godot todavía quería tratar a sus compañeras por igual, estas compañeras que lo habían apoyado en las buenas y malas. Godot creía eso sinceramente. Precisamente por eso, antes de usar el sentido común para rechazar esta propuesta muy problemática después de contemplar diversas consideraciones, sintió que su corazón vaciló un poco. Ya veo, Seisuin también. Naturalmente, echó un vistazo a la otra Miko. Yuri estaba actuando nerviosa de la petición de su amiga de la infancia, sin saber cómo responder. No importa que, para hacer una propuesta escandalosa de 3 personas practicando este tipo de comportamiento, sería demasiado descarado. Debemos mostrar más restricción. Enfrentándola completamente roja, protestó. Sin embargo, Yuri se detuvo a media frase. Ella debió haber recordado cómo, este tipo de comportamiento, ya había tenido lugar muchas veces. También sonrojándose intensamente de la vergüenza, Ena después captó eso. ¿Tanto color que le ponen por un beso de mierda? Ese sí. Ena tenía la sensación de que Yuri diría esto. Pero en Nico y la Galia, ya hemos hecho ese tipo de cosas muchas veces. En esta ocasión, así, Ena quiere proceder como en el pasado. Eso realmente no debería ser como el problema puede ser resuelto. Tienes razón. Ena realmente lo siente por decir tales palabras deliberadas. Ena no tenía intención de molestarte, Yuri, pero Ena quería hacer la solicitud no importa qué. La Ena normalmente vivaz y alegre estaba colgando la cabeza con tristeza. Ella debió darse cuenta de que había dicho algo muy deliberado. Ena-san. Yuri en silencio y con tristeza llamó el nombre de la Miko que había retrocedido con rotundidad. Ella se tambaleaba en el interior, sin saber si debía obedecer a su sentido de la vergüenza y el sentido común o darle prioridad a los sentimientos de su querida amiga. Por otra parte, si hubieran intercambiado sus lugares, tal vez ella podría estar pensando en el mismo asunto también. Godot se acercó y abrazó a la perturbada Miko en sus brazos. Mariya,
tengo la misma solicitud en su nombre. Godou-san. Abrazando a la vacilante Yuri con fuerza, Godou continuó al mismo tiempo. Me siento muy mal por empujar tareas molestas en ti todo el tiempo, pero lo siento mucho, parece que voy a tener que seguir siendo un bueno para nada, que no hace más que estupideces. De hecho, tienes razón. Godou-san y Ena-san siempre están diciendo cosas poco razonables. El cuerpo de Yuri fue solo duro en el principio. Inmediatamente, se relajó en los brazos de Godou y le confió su peso a él. Es muy probable que había estado buscando una excusa para ceder también. Debido a la estatura de 180 centímetros Godou, los dos tenían absolutamente una gran diferencia en la altura. Agachándose, Godou acercó su cara a los labios de Yuri y dijo: si no te gusta, solo empújame inmediatamente. No voy a hacer eso. Aunque, sinceramente, siento que eres de los que siempre hace las cosas difíciles para otros, sin embargo, yo soy la que se comprometió a pasar mi vida contigo. Por el simple hecho de conversar en susurros, podían sentir la respiración del otro. Este íntimo sentido de la distancia solo fue posible precisamente porque los dos se habían prometido a sus mentes y cuerpos entre sí. Tendré que hacer que me tomes la próxima vez, ¿entendido? Por supuesto que puedes. Con eso de tomar, no se refiere a follar por si XD, inspirado con un sentido de tierno afecto por la petición rara de Yuri para ser tomada, Godou comenzó a besarla. Yuri recibió los labios de Godou en éxtasis. Después de un tiempo, ella abrió los labios y llamó a la amiga de la infancia que los había estado observando con una expresión incómoda. Ena-san también. Ven aquí. Ciertamente. La invitación de Yuri fue así de breve, probablemente debido a la vergüenza. Sin embargo, Ena corrió a su lado con vigor, como si estuviera volando. Ahora es el momento de empezar a reunir el conocimiento sobre él, Rey Delfín. Con el anuncio de Yuri, el entorno cambió repentinamente. Los cientos de losas de piedra incrustadas en la arena comenzaron a flotar en el aire una tras otra. En respuesta a eso, los ojos de Yuri brillaban con el resplandor de color cristal. El rey que se manifiesta al final de las eras. El chico celestial enviado a la tierra para exterminar a los pecadores reyes demonios, el tigre dormido al acecho en el reino humano, el héroe utilizando un arco para asumir el destino de deambular, el nombre de su Alteza fue recibido sin lugar a dudas. Declarando en voz baja, la Hime Miko alcanzó hacia su amiga. Por favor, acepta también la sabiduría que he obtenido, Ena-san. Sí. Las dos chicas cogieron sus manos con fuerza. Al mismo tiempo, los ojos de Ena también brillaron con el resplandor de color cristal. Yuri estaba usando el poder espíritu de la percepción psíquica para compartir el conocimiento con respecto al Rey Delfín. Entonces, el ritual de instrucción finalmente comenzó. Godou-san. La diosa Circe había mencionado en su último aliento. El Rey Delfín es una existencia ligada a la genealogía de lo que se conoce como el Argo en la mitología griega. Viajando en este barco habían docenas de héroes con Heracles en primer lugar. Ena continuó en voz baja inmediatamente después de Yuri. Nadóle la bienvenida a las dos chicas a su pecho. Godou estaba sentado con las piernas cruzadas en la playa blanca. Por lo tanto, las dos Hime Miko siguieron, sentándose respectivamente en el lado izquierdo y derecho de Godou. Al mismo tiempo, se apoyaron a sí mismas con fuerza contra él también. El calor y la flexibilidad de los cuerpos de las dos doncellas estaban siendo transmitidos a través del chiaya y los trajes de Miko. Beso. Godou le dio un beso a Ena, quien estaba a su derecha. Un cierto miembro de los pasajeros era el Rey Delfín, eso no era lo que quería decir. El hecho más importante aquí era qué tipo de barco era el Argo. Al principio, era solo un toque ligero en los labios. Pero por el segundo beso, Ena ya estaba presionando sus labios con fuerza contra él, entonces, con timidez, insertó la lengua, a que Godou recibió a su vez con su propia lengua. Entre los labios de la pareja que estaban íntimamente presionados al mismo tiempo, las dos lenguas se enredaron entre sí. Después de disfrutar de este contacto íntimo, Ena liberó los labios y fue el turno de Yuri para darle un beso. Partiendo de un puerto griego, el Argo navegó por el Mar Negro, alcanzando el reino costero de Cólquida. Lo que el grupo de héroes buscaba era el reino dorado de Bellón, su tesoro nacional. Usando la astucia, además del valor, los héroes finalmente tuvieron éxito en robar el paño grueso y suave. Luego de abordar el Argo, los héroes escaparon del reino de Cólquida. Es decir, atacar otro país después de un viaje por mar, saquear el tesoro para regresar a su tierra natal. En el triunfo de la aventura del Argo fue un mito originado a partir de una historia de invasión y piratería a través del mar. Lo importante aquí es lo de los invasores que atravesaban el mar, punto. ¿Has notado eso? En realidad,
Esta leyenda sigue la misma estructura que la historia de Momotaro que circula en Japón. En el pasado antiguo, Momotaro navegaba a Onigashima para vencer a los ogros malvados que viven en la isla, para regresar finalmente a su ciudad natal con el tesoro saqueado. Sí, en última instancia, esto también era una historia de piratas que invadían. Mientras que tejía palabras de hechizo, como de costumbre, Yuri continuó trabajando su lengua con cuidado y con destreza. Echando los pensamientos y sentimientos de amor que eran más delicados que destacados, dejó que sus labios y lengua se humedecieran dentro de su boca y lamió con atención. Desde su beso con ella de nuevo en junio del año pasado, el corazón de Yuri se había poco a poco y de forma espontánea llenado de sentimientos sinceros de ofrecerse solo a Godot. Influenciada por el comportamiento de su amiga de la infancia, Ena perdió gradualmente la rigidez en sus movimientos. Cuando los labios de Yuri se dejaron venir, fue el turno de Ena para sellar los labios de Godot, usando la lengua relajada sin parar de participar en un beso apasionado. Además, con los ojos intoxicados y una ferviente mirada, se quedó mirando a Godot. Los sentimientos y el comportamiento del trío fueron en aumento y sin impedancia, finalmente, entraron en la ritualización oficial. Este fue el mismo desarrollo como de costumbre. Sin embargo, al igual que Godot estaba pensando eso, la respiración de Yuri de repente se aceleró. Marilla. Lo siento. Yo de repente me siento sin aliento. No solo Yuri sino que Ena junto a él también jadeaba. Además, las dos chicas estaban apoyadas contra él desde ambos lados, confiando sus cuerpos exhaustos a Godot como apoyo. Frenéticamente, Godot tomó a las dos Himemikos, con sensación de sorpresa. Sus cuerpos enteros eran increíblemente calientes. Si hubiera que medir su temperatura corporal con un termómetro, lo más probable es que mostraría 40 grados centígrados o más. El secreto del Rey Delfín, sellado durante más de 2 milenios. De todas las visiones espirituales impartidas hasta ahora, este es el más difícil de soportar. Después de todo, esto es conocimiento determinado como tabú por los dioses, Yuri. Ena le respondió a su amiga de la infancia, que se quejaba de dolor. Aunque somos micos que han pasado por la formación, somos seres humanos con esperanzas de vida después de todo. A menos que se proceda con precaución. Nuestras mentes y cuerpos no se endurecen. Evidente a partir de este solo consejo, realmente estaba a la altura de su nombre como la principal Himemiko que estaba acostumbrada a tratar con los dioses. Por otra parte, Ena susurró al cerrar los ojos. Por lo tanto, el resplandor de color de cristal que residía en sus ojos comenzó a envolver todo su cuerpo ligeramente. A continuación, enterrando su cara en el pecho de Godot, Ena dijo en voz baja, «Ese es su majestad, ¿está bien ahora continuar el ritual?» También, aunque está bien que sea un beso en los labios, como antes. Ena espera que pueda besar en otro lugar también. ¿Qué? Ese si el conocimiento se deja permanecer en la cabeza como en el pasado, se colocará una carga muy pesada, puede tratar de moverlo al cuerpo. Incluso se puede hacer algo como eso. Después de todo, este es el inframundo. Debido a que este es el dominio donde los pensamientos y el espíritu tienen más importancia que el cuerpo y la materia, por lo que este tipo de cosas es todavía posible. Pero, lo que significa al besar otro lugar es, ese sí. Todos los tipos de conocimiento se transmiten como de costumbre con solo besar a otras partes del cuerpo de Ena. Si usted no termina el ritual rápidamente utilizando este método, Ena y Yuri probablemente no van a durar hasta el final. Podría colapsar antes de que se imparta todo el conocimiento. Cubierto de un color vidrio claro débil, Ena susurró estas palabras. Enterrando su rostro en el pecho de Godot, incluso se presionó el pecho muy bien desarrollado con fuerza contra él. Pero en última instancia, no pudo reunir mucha fuerza. Godot besó el cuello de Ena de inmediato sin problemas y hasta lamió con su lengua. Al instante, vívidas imágenes aparecieron en su mente. Era el Rey Delfín, de rodillas con su misión con la cabeza inclinada para ser coronado. El que le coronaba era un anciano vestido con ropa de crudo. Probablemente un monje o un cura. Ese es su majestad, se transmite. Sí, no hay problema. Este método funciona. Entonces por favor. Besa a Ena aún más, Mientras Godot deslizó sus labios y lengua por el cuello hasta el hombro, el cuerpo de Ena de repente comenzó a temblar. Era como si todo su cuerpo se había vuelto muy sensible. Tal vez por ver a su compañera Himemiko, Yuri agarró la técnica también. Dejando que la luz de color pálido cristal envolviera todo su cuerpo, Yuri le dijo a Godot, estoy bien ahora, así que, sin duda, Godot-san, puedo ayudar Esta vez, Godot besó el óvulo de Yuri. Este fue el mismo acto que había realizado antes durante el ritual de los conocimientos en el pasado,
antes del duelo contra su jurada hermana mayor, Luo Quilian. De hecho, no tenía recuerdos de besar a Yuri en ese lugar muchas veces desde entonces. La suave y Memiko estaba expresando una reacción sensible como antes, no, era aún más sensible en esta ocasión. El ritual continuó con fuerza y vigor como fieras ondas en una tormenta. Inducida con creciente pasión, Godot continuó besando a las dos y Memikos profundamente y fuertemente sin descansar. Usando sus labios para besar esos lóbulos de las orejas, los cuellos preciosos pálidos y delgados dedos, incluso besó sus dedos con ternura. Su lengua se movió a lo largo de sus cuellos a las inmediaciones de sus pechos voluptuosos, usó la punta de la lengua para examinar cuidadosamente y confirmar la suave ternura de su piel. Inconscientemente, las dos chicas ya se habían quitado sus chayas sobre sus trajes de mico, incluso abriendo sus prendas superiores. Sin embargo, ninguno de los tres les importaba en absoluto. Por otra parte, Yuri y Ena no acabaron aceptando pasivamente los besos. Cada vez que se dieron cuenta de los labios de Godot saliendo, las niñas traerían de inmediato su cara cerca de él, besándolo sin parar. Godot-san. La espada para cortar al gran héroe, el de mayor autoridad en el Oriente. Ahora es precisamente el tiempo para dominarla. Mientras que es para este propósito, Ena y Yuri no puede hacer nada. Hubo momentos en que Yuri y Ena se turnaron en besarlo con otras ocasiones en las que tanto las chicas besaron los labios de Godot al mismo tiempo, ofreciendo besos de pasión intensa. Gracias a eso, de vez en cuando Godot actuó en celo excesivo, permitiendo que su lengua se deslizara a lo largo de la espalda, hasta la cintura, o incluso besando sus muslos pálidos o similares, iba demasiado lejos no importa qué. Sin embargo, el ritual de la pasión excesiva estaba tomando efecto completo, llenando a Godot con un volumen asombroso de conocimiento al interior. Además, Godot finalmente podía sentirlo ciertamente. Dado su yo actual, ahora era capaz de cortar a ese hombre con las palabras de hechizo de la espada. Dentro de la mente de Godot, ya no era lo que fuera el Rey Delfín. Su verdadero nombre y orígenes ya eran conocidos. Toda la información sobre el héroe era clara para él ahora. Resultó ser el mismo héroe tal como el nombre especulado por Amakasu Touma. Con expresiones de éxtasis, Yuri y Ena contemplaron a Godot. En cuanto al rubor en la superficie débilmente en todo el cuerpo de las dos Memikos, ese era el resplandor persistente del ritual para obtener este nombre.